Buenas tardes, Ambiente Costero. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de tener una invitada muy importante, una personalidad muy importante para acá, para todos los costeros y costeras de nuestra provincia de Buenos Aires. Estamos con Adriana Pisani. Ella es investigadora, ella es escritora, profesora. Yo le voy a dar una serie de, de lo que pudimos investigar. Después ella nos va a aclarar a ver si estamos en lo cierto o no, pero para nosotros ella es todo esto, es investigadora, es escritora, es profesora, es psicóloga, aunque no ejerció, y es entrevistadora por excelencia. Y esto lo decimos porque su primera entrevista la realizó a los 14 años acá en Marlejo. Así que, ¿qué más podemos decir? Bienvenida a Ambiente Costero, Adriana, y muchísimas gracias por tu tiempo y tu participación. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por convocarme, muy generoso. No, sí, fui psicóloga y ejercí como psicóloga 10 años, investigadora soy, profesora no, pero es una manera a veces didácticamente cuando uno da charlas en las escuelas, no solamente el título habilita a lo mejor a cumplir bien una tarea, porque yo digo siempre, no soy historiadora, pero trabajo de una manera tan rigurosa y profunda de conocer cosas, que muchas veces me pasa que en los libros, y los quien ha visto mis libros lo puede leer y comprobar, que yo tengo el dato, pero siempre quiero llegar un poco más. Y eso tiene que ver conmigo, porque yo misma me digo, Adriana, ya está, ya con esto tenés el dato que querés. Pero esa curiosidad de conocimiento, de querer saber un poquitito más, ¿no? Yo cuento una anécdota, si se puede. Cuando yo Claro hice que el sí. libro del Monte Cervantes, y un partido a beneficio de los tripulantes del Conte Ross y del Holbein, a beneficio de los pobres tripulantes del Monte Cervantes que habían perdido todo. Y decía que el árbitro era Gerardo de Geus, que había sido en una canchita en Buenos Aires, tenía el resultado del partido por el comentario en los diarios, pero yo empecé a investigar quién era de Geus, por qué lo habían elegido como árbitro. Y esa investigación me llevó 3 meses. Y Claro. todos me decían, pero el libro no es sobre la vida de él. Pero con esto pinto un poco cómo hago la investigación. Y a veces uno dice, no, no soy historiadora, no soy profesora, pero bueno, es un título. A veces uno en la práctica recibe Creo que, claro, la Andrea, cintura para yo creo, moverse en esto, ¿no? claro, ahora Pero investigadora y escritora, sí, obviamente. vas a saber ahora por qué pusimos profesora, porque en realidad estuviste presente en varios aspectos y en los ámbitos educativos. Por eso decidimos ponerlo, Claro. porque la realidad que es netamente tu trabajo brillante y el aporte histórico. Vamos a ampliar un poquito esta presentación. Adriana ha escrito más de 10 libros respecto de nuestras zonas, de nuestras historias marítimas, sobre naufragios, encalladuras, ¿no? Creo que estoy explicándolo Sí, bien, sí, historias, sí, y aparte también hoy está haciendo otras incursiones que seguramente nos va a contar respecto de sus próximos proyectos, y son libros que están próximos seguramente a, a poder publicarse. Un poco te voy a poner, Adriana, en situación de lo que es ambiente costero. Nosotros decidimos armar este espacio en función de, como lo dice su nombre, poner en valor nuestro territorio, el ambiente costero en la provincia de Buenos Aires y específicamente en nuestro distrito, el Partido de la Costa, poder poner, digamos, un intercambio, un espacio en donde podamos intercambiar información respecto de nuestras problemáticas ambientales, de esta transformación que está sufriendo nuestro ambiente costero en su armonía estética, en su equilibrio natural, en su valor paisaje. Y bueno, decidimos hacer esto en función bueno, de que también sea una forma de informar, de intercambiar y un espacio de opinión para todos los que vivimos en la costa de la provincia de Buenos Aires. Así que dentro de esta, y concientizar. claro, porque nosotros, si bien lo hacemos desde un enfoque del derecho ambiental, sin dudas que los principios que establece el derecho ambiental
es preservar, es poder prevenir, es conservar y es recomponer en la medida que se pueda. Pero ¿qué cosa? Justamente nuestro equilibrio natural, o sea, nuestro valor paisaje. Creo que hoy convenimos en que hay una transformación muy difícil, está poniendo en una situación de riesgo en general nuestro frente costero y en esto, ¿no? En esta transformación de su aspecto integral, principalmente de su entorno natural y de su equilibrio. Así que bueno, Adriana, esto es un poco compartir con vos nuestro espacio y lo creímos suficientemente importante por tu valor, realmente por el aporte que has hecho de toda tu historia de trabajo incansable. Es invaluable el trabajo que has hecho de investigación y principalmente sobre algunos de los textos que ahora vamos a nombrar, pero específicamente sobre uno que habla y su título es Identidad de Mar. Pero yo les voy a recordar a todos nuestros seguidores algunos textos y puntualmente, Adriana, si vos querés hacer referencia a alguno en especial, pero por ejemplo, Sí, los textos, los libros fueron Nos inundamos, del año 2000, Vuelven los pescadores, de 1996, puede ser, Monte Cervantes y el capitán sí, Dreyer, exacto. El Faro, su capitán y los naufragios, Historia del Salado y la Bahía, Desierto de Sí. Mar, entre otros textos, y principalmente este texto que se llama Identidad de Mar y que es el que a nosotros nos vinculó principalmente con la cuestión de la identidad territorial. Dicho esto, Adriana, no sé si querés hacer referencia sobre alguno de los textos, pero la pregunta, digamos, inicial es, ¿cómo se inicia una investigación? ¿Cuál es el disparador que te genera a vos esa curiosidad y la visión de decir, acá hay una historia que contar? Bueno, arranco con lo inicial. Siempre digo lo mismo, pero la gente se renueva. Y es que a El mí público se el renueva. inicio, primero que uno trae algo de curiosidad, de apasionamiento por la historia. Raramente no hice un profesorado de historia, pero bueno, se dieron distintas circunstancias. Pero en casa también se hablaba mucho de historia. A papá le encantaba, compraba cuanta colección, crónica argentina, sobre todo historia argentina. Y creo que ahí empecé a vincularme. La vinculación inicial en la costa fue con las excursiones en carrito, desde que nací, desde mis 9 meses me llevaban a Mar de Ajó, y era esperar esa excursión, porque era lo único que había. Nosotros éramos felices con muchísimo menos de lo que tienen ahora, no celular, no computadora, tampoco fotografía, porque pasaba el fotógrafo y era una foto por mes, foto Marco, foto Anaí, foto Mario. Entonces uno vivía de otra manera, con otro contacto con las cosas. Y esa excursión en carrito, pasar por los restos, me hacía imaginar historias. Y yo siempre digo que una vez, sería antes de mis 9 años, porque Ana lo desguazaron en el año 64, 65, yo miraba los restos de Ana y decía, ¿quién habrá sido el capitán? Y hoy tener contacto con la familia del capitán Pieper, con quienes estoy en permanente comunicación, para mí fue el sueño cumplido, después de mucho, ni te digo cuando abrí el buzón era por carta y veo el remitente familia Pieper, casi me muero. Esperaba el cartero más que a nadie, ¿no? En esos tiempos que no había internet. Pero ese fue el Claro. disparador. Y después cada libro le da lugar a otro. Porque, por ejemplo, ampliando Fantasía del Naufragio y viendo la tragedia del 46, que muchas lanchas de Mar del Plata, el temporal de Santa Rosa, que muchas lanchas aparecieron en Partido de la Costa, dije, ¿por qué no hacer un libro de ellos? Y así cada uno fue surgiendo, excepto el Monte Cervantes, que fue una cosa especial. 4 personas en distintos momentos históricos me ofrecieron información. Yo tengo un tío que viajó, yo fui pasajero de niño, y, y historias del Salado y la Bahía, yo pasaba con el micro y veo referencia histórica en el Salado por Ruta 11. Y cuando volvía de la costa le dije al chofer que por favor aminore la marcha, que quería leer lo que decía, y era la batalla de San Gregorio. Y me acuerdo que cuando fui a mi asiento dije, qué lindo hacer un libro que se llame Historias del Salado y la Bahía, porque los títulos o surgen de golpe
o me ha pasado, como el último libro, que estaba esperando el turno para registrarlo y todavía no sabía qué nombre le iba a poner. A veces suceden esas cosas. Pero cada libro le da lugar un poco, en ese afán de querer ampliar la investigación más en otro trabajo, y me está pasando con el nuevo que estoy terminando, que ya le va a dar lugar a otro. O sea que así van surgiendo. Y Eso todo te iba, desde la curiosidad esa que tengo, que ya es patológica. Ya reconozco que no es normal ser cuando tan hacía, curioso históricamente. cuando hacía referencia a tu primera entrevista a los 14 años, eso lo Ay, tomamos sí, de unas entrevistas que te hicieron y contabas la anécdota sí, de haberle hecho una entrevista al profesor Villar, creo. Eh, Villar. Hasta me y acuerdo que tenía puesto yo, de increíble. ropa. Me Pero acuerdo que esperé en la playa y se me hacía las 7 de la tarde para ir a verlo. aparte eras muy La verdad que chica, fue... Adriana, Él murió 14 en el años. 79. Mm. Claro, y vos es que él murió en el 79 y un tiempo después se comunicó la mujer conmigo porque vio una carta mía, me dijo que me quería conocer y yo fui a La Plata a conocerla y se sorprendió porque ella pensaba que yo era una persona grande. Decía, que tantas charlas tuviste con mi marido, se ve Claro. que el día que fui ella no estaba, no me vio. Y empecé a visitarla y por mucho tiempo, muchos meses, iba todos los sábados a La Plata, yo vivía en Castelar, a tomar el té con ella y las hermanas, y me regaló fotos que él tenía de los barcos hundidos. O sea que del profesor Villar siempre voy a tener un recuerdo muy, muy especial. Adriana, hiciste referencia Sí. a tus actuales trabajos. ¿Querés contarnos cuáles son los libros en los que estás trabajando o cuál es el libro que estás trabajando? ¿Cuál sería próximo y de qué se tratan? ¿Próximo a editarse? Primero, que no va a ser el primero, pero la reedición de Historias del Salado, ampliado, con tapa nueva, muchos datos actuales, porque en diarios de General Madariaga encontré entrevistas en el año 25 a personas de más de 90 años. Entonces ellos contaban, volviendo atrás tantos años, lo que han vivido algunos soldados de la Valle, de Rosas, algo de Lulo Gasparri también que recordaba de su bisabuelo. Después, el otro libro, que es el primero que va a salir, es Historias de Aviación en la Costa, desde prácticamente San Clemente hasta Mar del Plata, terminando con las tres grandes tragedias, dos de Camet del año 59, Australia Aerolíneas, y una Aerolíneas Argentinas que cayó en la localidad de Cobo en el año 50. Luego, historias de playa de todo el partido de la costa, algunas risueñas, otras trágicas, el avión que aterrizó equivocadamente en San Clemente, el traje de novia que trajeron a Mar de Ajó y el avión se dio vuelta, un gran accidente en Mar de Ajó en el año 56, en Nueva Atlantis, en Yunque y Costanera, un chiquito que murió ahogado, Carlitos Domínguez, y yo hice relación con la mamá, ella había hecho un pequeño monolito, que luego se lo tiraron abajo, con 2 caños de PVC, una cruz. Y bueno, estoy un poco comprometida a ayudarla a armar algo con una concejal, ella ha hablado también con Evangelina Cordone, y hemos hablado con Horacio Elena también, Hernán Cuadrado Cortés, porque queremos armarle un monolito para que ella recuerde a Carlitos, que se ahogó tratando de salvar a un chico el 9 de enero del 2005. Y después, bueno, un par de santuarios más, el de Sandra, la Cruz de Garro, la Cruz de Lorente, incluido como historias de playa, pero estos santuarios van a dar pie a otro trabajo posterior. O sea que mayormente este es de aviación, que es Mira un vos, tema nada abordado por mí, pero me sí, apasionó. He contado con la colaboración de muchos historiadores aeronáuticos, qué interesante. incluso un comodoro que vive acá a pocas cuadras de casa, que si bien no lo conozco personalmente, hace como un año que estamos intercambiando información porque sabe un montón. Y el otro libro, vuelvo a los naufragios y a los faros, y es Naufragios entre Mar de Ajó y Mar del Plata, con los faros de Punta Médanos, Mar Chiquita, Querandí y Mar Chiquita, y tengo 32 embarcaciones en esa franja costera, que no es tan extensa, pero sí en la cantidad de naufragios, ¿no? Incluyendo una embarcación de la Armada, un remolcador, un anfibio y el mercante Otoño. Después son todos pesqueros marplatenses. Esos son los 3 trabajos que tendrían que estar en imprenta este año, y voy a solicitar publicidad a cambio de aporte a voluntad
porque económicamente a mí se me hace muy difícil Muy poder difícil, encarar estos trabajos. Uno no recibe ayuda. Siempre pagué sin duda. todos mis libros, pero los últimos 2 que salieron unos meses antes de la pandemia, entre los 2 me costaron 200.000 pesos, llegué a juntar 90 y el resto lo puse yo y me agarró la pandemia y después, bueno, Sí, sí, tal se cual. complicó todo, aún no pude recuperar el dinero y es muy difícil para mí. Es muy Y no difícil, sirvo sí, para sí, lo sí. comercial, honestamente, no sirvo para investigar, no, no sirvo a lo mejor para salir a buscar aportes, Lo que nos pasa pero eso me habitualmente, cuesta mucho. muchas veces a Sí, quienes hacemos este tipo de trabajos es muy difícil costear el tiempo que le dedicamos a estas cosas, ¿no? A mí en lo particular hay que ser terapéutico. no, no, que uno lo hace con muchísima Claro, pasión, mucha vocación. que me apasiona. Claro, Pero yo antes, cuando las docentes, bueno, vos hablaste de profesora, cuando las docentes me llamaban, yo me pagaba todo, hotel y viaje, nunca condicioné ni siquiera charlas a la comunidad, ¿no? Ni siquiera condicioné el hecho de decir, si no me pagan hotel y viaje, no voy.